todavía nos faltaría otras distinciones que hacer a propósito de la articulación que podríamos hacer a propósito y a partir de individuo, sujeto, una vez que ya empecemos a pensar más bien el grupo social, el grupo ético, los problemas relacionados con el grupo y no tanto con lo subjetivo o con lo individual. Sin embargo, eso lo veremos también más adelante. La presentación que estaba utilizando, acabo de subirla a mediación, entonces ahí la pueden encontrar. También va a estar en la carpeta de Dropbox, obviamente. Entonces, ahora, una vez que hemos hecho esta distinción, me interesaría entonces que veamos un poquito el texto de Bauman, que lo tenía aquí abierto, pues ya no sé qué se hizo. Permítanme un momento. ¿Sí? Ahora sí lo estamos viendo, ¿verdad? Digo, la presentación de Bauman. Sí. Ok, perfecto. Bueno, con Bauman, ahora sí, ya les puedo decir por qué tomé la decisión de empezar con Bauman y no con Cortina, siendo que el texto de Cortina nos serviría para hacer referencias a la modernidad y con Bauman le vamos a estar respondiendo a ese periodo desde la posmodernidad. Bueno, porque dentro de la propuesta que les acabo de presentar, me interesa ver también, iniciar, digamos, con la noción más individualizada o más individualizante de la ética como problema. ¿Ya? Entonces, esta presentación, la propuesta de Bauman, por supuesto, supone un diálogo, una crítica, una contraposición con la modernidad en general. Entonces, vamos a tratar de irle dando sentido a esto en función también de lo que ya les acabo de introducir en la primera hora de la clase, ¿verdad? Veamos esto. La primera pregunta general que podemos hacer acá es si hay problemas nuevos en ética o moral. Es algo que de alguna manera ya está respondido. Raudin anteriormente había preguntado había de alguna manera señalado esto cuando pregunta si ciertas preocupaciones, ciertas maneras de referirnos a ciertos problemas estarían condicionados por el entorno, por la época, por ciertas otras posibilidades. Y efectivamente, eh, con respecto a la pregunta de lo nuevo en ética y moral, hay dos maneras de entender esa novedad. Por un lado, efectivamente, bueno, por lo menos es la posición de Sanchito, digamos, que efectivamente hay problemas que surgen a partir de cierto momento y que son problemas completamente novedosos, independientemente de cuánto se relacionen con problemas anteriores, ¿verdad? Hay ciertos problemas que surgen a partir de cierto momento y que no son problemas, que no resultaron problemas para momentos anteriores, ¿verdad? Esa es una de las primeras maneras en que podemos entender el surgimiento de lo nuevo en la preocupación, digamos, a propósito de la reflexión ética. Otra manera de entender que surge lo nuevo es cuando, vamos a ver, no es del todo un problema absolutamente nuevo, sino que a partir de una metodología, de una aproximación, de un abordaje completamente distinto, se convierte básicamente en un contenido diferenciable del contenido tal como se venía trabajando anteriormente, independientemente de que estén resolviendo más o menos lo mismo, pero sí hay momentos en que al abordarlo, insisto, de manera distinta, se generan objetos nuevos, objetos de reflexión u objetos de acción también, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de ver eso en relación con esa propuesta de Bauman, ¿verdad?
Ahora, el punto es este, la pregunta, y esto es una pregunta que puede surgir, es si la posmodernidad es realmente un posicionarse de manera novedosa ante los mismos problemas que venían resolviéndose en los siglos anteriores, o si es que además en un entorno más contemporáneo, en un entorno más actualizado, surgen problemas nuevos. Bueno, eso es lo que está de fondo, digamos, en primer lugar, con, con la ambientación del problema que está detrás de esta propuesta de Bauman, ¿verdad? Tal como les he mencionado anteriormente, de que hay surgimiento de problemas nuevos en filosofía y en la reflexión ética, al menos es mi opción optar porque, porque efectivamente la posmodernidad dialoga con los problemas anteriores y en ese sentido la podemos considerar una continuación, y por otro lado también la podemos entender en cuanto crítica como algo que intenta hacer ruptura. Aquí hay otro problema que también da para pensar, pero es un problema más de una reflexión relacionada con historia del pensamiento que con ética propiamente hablando, y es la siguiente. Si ustedes lo ven, los periodos históricos que se han manejado tradicionalmente, por ejemplo, el periodo clásico, son sus buenos entre 9 y 11 siglos, ¿verdad? La filosofía medieval también, por la línea corta, digamos, por el atajo son 7 siglos, digamos, si pensamos medieval solo después de los patrísticos, entonces ahí dividimos dos periodos. Pero si no hacemos el atajo y si simplemente vemos una continuidad entre la patrística y la medieval como un solo periodo, y ahí estamos hablando también de sus buenos 15 siglos, ¿verdad? En relación con la modernidad y la posmodernidad, es mi propuesta también interpretativa de que efectivamente hay que pensarlas como cosas distintas, pero todavía yo no me animaría a decir que son realmente sacos distintos. No sé si me explico. En el sentido de que yo creo que hay que darle todavía un poco más de tiempo a ver hacia dónde nos llevan estas discusiones como para poder hablar de periodos propiamente hablando. O sea, yo no creo que haya una discontinuidad tan grande, digamos, entre una y otra, por lo menos temática, ¿no? Y quienes me conocen saben que yo soy del team modernidad, ¿verdad? O sea, ya está de más decirlo. Pero el punto es que independientemente de que yo tenga un acercamiento teórico más afín a la modernidad, eso no implica que no reconozca en la modernidad también algo que debe atenderse precisamente para seguir discutiendo sobre la modernidad. Al menos esa es mi postura interpretativa, que no es que yo me la haya inventado, pero sí es la que suscribo en todo caso. Esto es simplemente para hacer mi manifiesto, digamos, en este momento. O sea, para que ustedes sepan cuáles son mis posturas y para que pues, eso tal vez ayude un poco también a interpretar las tonterías que digo, ¿verdad? Ahora, entonces, en ese sentido, la posmodernidad puede ser entendida como un bucle de la misma modernidad, o sea, surge por lo menos temáticamente de la modernidad, y en eso yo creo que no hay mucho que decir, ¿verdad? Ahora, lo interesante sí es ver cómo cambian las condiciones de posibilidad. ¿Qué entiendo por condiciones de posibilidad? No sé si esto ya lo había mencionado, y si ya lo había mencionado, no sobra. Condición de posibilidad es aquello, condición es en general algo que hace posible otra cosa, ¿ya? Eh, si no está esa cosa, la otra no surge, ¿verdad? Siempre pongo el ejemplo, y si ya hice esta explicación, el ejemplo también ya lo puse porque es el único que se me ocurre, pero no importa, ¿verdad? Una condición es como cuando uno tiene hermanitos o hermanitas o primitos o primitas, o más bien cuando uno tiene hermanotes y primotes y cosas así por el estilo, y uno les pide algo, me presta algo, me ayuda con algo, y a uno la respuesta es siempre sí, pero con una condición, ¿ya? Se lo presto, lo hago, sí, a cambio hay otra cosa. Bueno, ese sí a cambio es una condición. ¿Qué quiere decir? Que se tiene que cumplir eso para que se genere, se despliegue lo otro. Las condiciones de posibilidad las vamos a entender también en ética y en discusiones éticas
y políticas que nos interesan en el curso, como aquello a partir de lo cual surge otra cosa, eh, y que necesariamente está relacionado con ese surgimiento, ¿verdad? Por eso es que decimos, lo hace posible, es una condición, es algo, un requisito a partir del cual existe tan siquiera la problemática ética o la problemática de la acción, o se presenta como algo, una posibilidad de agencia, precisamente gracias porque hay condiciones que están ahí que lo hacen posible. Eh, vuelvo a traer a colación a Raudin. Raudin preguntó ahora a propósito de si se puede pensar a los animales como seres con razón. Bueno, esa pregunta necesita de ciertos condicionamientos simbólicos que no estaban en la modernidad temprana, digamos. Y por eso es que yo le decía que si eso se lo preguntaba a Descartes, la respuesta era un no rotundo, ¿verdad? Bueno, las condiciones de posibilidad que nosotros, que a nosotros nos permiten discutir este tránsito de modernidad a posmodernidad, bueno, algunas se mantienen, otras también cambian, ¿verdad? Y esto también nos ayuda a también pensar por qué la posmodernidad, digamos, también se instaura o se presenta, o la podemos leer también, como algo que trata de responderle a la modernidad, ¿verdad? La, la explicación más simple, más fácil de hacer es precisamente por su propio agotamiento. ¿Ya? Hay ciertas categorías, ciertas doctrinas, ciertos planteamientos que están en la modernidad que ya no dan más de sí a partir de cierto momento, a partir del surgimiento de ciertos nuevos problemas o a partir del surgimiento de la posibilidad de ver problemas antiguos con nuevos ojos, que hacen que las explicaciones de la modernidad vayan pensándose como cada vez más agotadas. O sea, y eso es básicamente cierto, o básicamente algo que se repite a lo largo de la historia. Nosotros seguimos estudiando a Aristóteles, ¿verdad? Y hay algunas cosas de Aristóteles que uno todavía las puede utilizar como herramientas para ejecutarlas o para a partir de eso generar explicaciones en ética y en política. Sin embargo, Aristóteles estaba básicamente superado, en el sentido de que hay un montón de explicaciones de Aristóteles que nosotros ni suscribimos ni suscribiríamos, ¿verdad? De la misma manera pasa con la modernidad y la posmodernidad. La posmodernidad es ese ponerse en situación en relación con la modernidad a propósito de aquello que ya o no suscribimos de esa manera o de plano la rechazamos para empezar a buscar otro tipo de explicaciones, ¿verdad? Eso es lo que está aquí en última instancia operando, ¿verdad? Y sin embargo, es importante ese situarse en frente de la modernidad que tiene la posmodernidad para poder entender no solo a la posmodernidad, sino para también poder entender cuáles son los agotamientos que está acusando. No sé si hay algún comentario o pregunta a propósito de esto. ¿Todo bien, como dicen ahora? Muy bien. En este sentido, vean los parámetros que utiliza Bauman. Estos son parámetros que utiliza Bauman para explicar entonces cómo situarnos ante este tipo de discusión. La primera es la posmodernidad, la entiende como una época que ya no piensa desde el deber, desde la norma. ¿Por qué? Y esto es algo de lo que me permite ubicar por qué hoy que me interesa ir planteando el problema de la individualidad o empezar a introducir el problema de la individualidad, porque esto es importante. Bueno, la posmodernidad empieza a evidenciar la necesidad de dejar de pensar esas reglas de operación universal. ¿Qué sería esta deonticidad de la época moderna? Ahora, aquí habría que decir algo a propósito de la interpretación que está haciendo Bauman, y es que está partiendo del hecho de que la modernidad es deóntica en su totalidad, y eso tiene sus bemoles. Aquí lo que tenemos que tener cuidado es entonces, hay que ubicar muy bien con quiénes está peleando Bauman, ¿ya?
Cuando decimos deóntico, obviamente, si no está Kant en la lista, entonces de ahí, es porque no estamos sabiendo para dónde está apuntando. ¿Ya? Pero no toda la modernidad es deóntica, en todo caso, pero simplemente es para ver cómo es que Bauman se está ubicando, ¿verdad? Vean que en este sentido, por eso es también que una de las pugnas que tiene la posmodernidad es precisamente contra la noción de sujeto. ¿Por qué? Porque la noción de sujeto es esta noción que nos permite hacer esa gran explicación que amarra todo, por así decirlo. Y ese que amarra todo es lo que entendemos como la operación universal de la noción sujeto de la que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Por eso es que Bauman, cuando dice es que la posmodernidad es una época que deja atrás ciertas cosas, bueno, eso que deja atrás son esos deberes infinitos. Deberes infinitos es como la noción del deber que no toma en cuenta las peculiaridades históricas, circunstanciales de cada quien, o también que habla de mandamientos o de obligaciones absolutas que surgen a partir del pensar en función de sujetos que operan todos de la misma manera y que tendrían que responder de la misma manera siempre, independientemente de cualquier tipo de condicionamiento de posibilidad. Ahora, otra cosa que es importante es que esta crítica termina siendo metodológica. ¿Qué quiere decir esto? No se preocupa solamente por los contenidos, sino también de cómo es que se construyen los contenidos y aquellos o aquellas que dan cuenta de los contenidos. Por eso, y ya lo puedo decir sin ningún miramiento, esta es una ética que nos permite fijarnos más en procesos individuales y procesos de individuación que en procesos subjetivos o de subjetivación. ¿Se entiende esto? ¿Preguntas? Bien. La crítica que hace Bauman, o que está planteando Bauman, o que está presentando Bauman, es que en última instancia la modernidad deriva en una forma de hacer que por universalista tiende a hacer una separación, a tratar de elevarse. Eso básicamente es lo que decimos cuando hacemos una teoría es de alguna manera esa forma de ver que nos permite desde cierta perspectiva estar en un punto a partir del cual podamos tener en el campo visual absolutamente todos los elementos. Esto Bauman lo menciona como un ver desde arriba. Un ver desde arriba es, nos separamos explicativamente de aquello que estamos explicando para poder, o para, Bauman lo diría así, para intentar hacer a partir de una separación, de un, de un distanciamiento explicativo, poder explicar eso que de alguna manera nos cobija a todos, que son las formas de hacer, que son cómo es que nos relacionamos diversos sujetos, por así decirlo, ¿verdad? Por eso para Bauman, la explicación desde arriba es lo que caracteriza a la modernidad, y esto para él es lo que deriva en una institucionalización, o sea, en un proceso mediante el cual eh, la agencia siempre se va a entender o se va a resolver o se va a intentar que se resuelva de la misma manera. La agencia en el sentido individual y en el sentido colectivo también. Porque recordemos que para la modernidad es importante pensar al sujeto, no solamente para pensar a cada sujeto individualmente, sino para pensar a los sujetos y a sus posibles relaciones. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente pongo un ejemplo. Es en la modernidad que nos preocupamos, de la manera en que nos preocupamos por el problema del contrato o del pacto social. Eso no quiere decir que antes no nos preocupáramos por el problema de cómo es que se instaura el gobierno.
sea, ya, insisto, y vuelvo, eso ya está en Platón, eso ya está en Aristóteles. Es más, está desde antes, ¿ya? El punto es en la modernidad que de nuevo recurrimos a ciertas nociones y a ciertos elementos explicativos de la manera en que se hace. Por eso es que le digo que, les decía, que el problema no es solo los contenidos, sino la crítica metodológica a cómo estos contenidos se construyen y cómo operan. De nuevo, el problema de la posmodernidad no es cómo hacemos gobierno o cómo nos relacionamos, sino cómo ha sido eso a partir de los criterios que se utilizaban en la modernidad. ¿Ya? O sea, cuando la pensamos contrapuesta, ¿ya? Precisamente a eso es a lo que me refiero con esta crítica metodológica. Ahora, la institucionalización en Bauman tiende a ser algo negativo, en el sentido de que por institucionalización estaríamos entendiendo esas respuestas que son más bien rígidas, en el sentido de que tienen de suyo muy poca capacidad de variación en relación con lo que están explicando. O sea, vamos a ver, en mi barrio diríamos que Bauman lo que está es reclamando porque las explicaciones modernas terminaron siendo demasiado tiesas, ¿verdad? O sea, no tienen esa capacidad de adaptarse, no tienen esa capacidad de remozarse, ¿verdad? Que de repente serían importantes para explicar y para referirse a procesos tan dinámicos como son los procesos humanos. Bueno, voy a animarme otra vez a preguntar si hay preguntas y como no va a haber, entonces voy a pasar a la lámina que sigue. En este sentido, la posmodernidad, Bauman la va a plantear como una posdeonticidad, o sea, vean la importancia que tiene esto de la norma, del establecimiento de la norma como algo general. O sea, podríamos decir, eventualmente hay una fijación con esa universalización de la explicación de la modernidad en relación con lo que está diciendo Bauman, ¿verdad? ¿Ya? Y la posmodernidad, y aquí ya lo estamos diciendo, responde a la necesidad de explicar y de ver cómo opera lo individual. Aquí, ante esa universalidad de la modernidad, Bauman dice, se convierte en un minimalismo. Y aquí podríamos decir algo que tiene incluso su peso político, ¿ya? No es de suyo gratuito el hecho de que también en nuestro contexto o en la contemporaneidad que implica la posmodernidad, y eso últimamente se está viendo mucho, eh, el peso político que tiene el hecho de que las explicaciones sean cada vez más fragmentarias, ¿ya? También el hecho de que, y digo el peso político, no estoy haciendo todavía ningún juicio de valor a propósito de eso. ¿Por qué? Porque el hecho de que las explicaciones políticas y morales sean fragmentarias pueden tener tanto aspectos negativos como positivos, ¿ya? Que sean fragmentarias, entre otras cosas, podríamos decir, ahorita se me ocurre decir algo positivo, y para eso voy a hablar de Rancière. Diciendo algo positivo es que esa fragmentación evidencia la existencia de lugares no atendidos previamente, de lugares generalmente minorizados, eh, min- minori- sí, minorizados, sí, convertidos en minoría, digamos, a los cuales se les ha dado un lugar social, o mejor dicho, que a veces a los cuales se les ha negado un lugar social, ¿eh? Pero es precisamente en esta fragmentación que surge que encuentran ese resquicio a donde poder ubicar su preocupación política y situar ese tema como algo importante de ser incluso reivindicado, ¿verdad? Ciertas discusiones, digamos, más contemporáneas, bueno, contemporáneas, digamos, en los últimos 100 años, desde el voto femenino hasta las pugnas raciales que están ocurriendo ahorita, tienen que ver con esa posibilidad de que a partir de la fragmentación se puede ver surgir temas específicamente relevantes
pero que no son atendidos si simplemente pensamos en que todos somos de alguna manera iguales. No sé si se entiende, espero que sí. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto, ¿verdad? Entonces, ese minimalismo ahí opera, me parece, este, reivindicativamente y en ese sentido positivamente. Cristina. Sí, hola. Yo Hola. más bien tenía un comentario como para ejemplificar esto, digamos, de la entrada del posmodernismo, incluso en las ciencias sociales, y cómo tiene repercusiones políticas bastante agravadas. Aquí en Costa Rica, el artículo primero de la Constitución se modificó con el fin de que se vieran representadas las personas de la zona del Caribe, personas indígenas y demás, diciendo que éramos pluriculturales y multilingüísticos. Ajá. Y de una manera eso responde a peticiones internacionales que se les hace al gobierno de Costa Rica para que incorporen a estas poblaciones, pero de ello a la acción política no ha habido, no ha habido gran cambio. Entonces hay como una especie de, ¿qué? Hipocresía. Total, total, Sí, claro. en donde se intenta nombrar, digamos, aquello, pero de ello no se sigue social ni políticamente nada, porque también acaba siendo una generalización de algún tipo. Sí, claro. Muchas gracias, Cristina.